The poet. Bury me in a nameless grave. I came from God, the world to save. Pocos temas son tan controversiales como los exorcismos, inmortalizados en la cultura popular por filmes como El Exorcista y la saga de El Conjuro. Sin embargo, esta práctica viene haciéndose desde hace cientos de años, siendo los exorcismos finalmente autorizados por el Vaticano más o menos en el año 1614. Desde entonces, ha surgido gran debate entre los que creen que es una solución efectiva, y quienes aseguran que son prácticas que terminan siendo perjudiciales y no funcionan bajo ningún fundamento científico. El día de hoy, te traigo algunos de los exorcismos en lo que, ya sea las fuerzas malignas, una mala práctica, o simplemente negligencia de un problema mayor, provocaron que terminaran de manera trágica. El caso de Annelies Mitchell, nacida un 21 de septiembre de 1952 en Leibling, Baviera, en aquel entonces Alemania Occidental. Annelies creció bajo el seno de una familia sumamente católica. Se sabe que comenzó a tener sus primeros ataques de epilepsia a la edad de 17 años en 1969, siendo internada un tiempo en un hospital psiquiátrico. Cuando salió, pudo terminar sus estudios de preparatoria. Annelies Mitchell se matriculó en la Universidad de Würzburgo en 1973, logrando así dar el primer gran paso para su sueño. Tristemente, la ayuda que se supone que debió recibir en el hospital, no fue efectiva. Puesto que, pese a haber controlado sus ataques epilépticos, estos no pararon, causándole muchas molestias. Conforme el tiempo pasaba, su condición empeoraba y tanto ella como sus padres, comenzaron a pensar que su estado mental y físico, no se debía a una enfermedad, sino a una entidad maligna. Annelies aseguraba ver caras demoníacas en donde quiera que fuera. Se sentía tan abrumada, que acudió a la iglesia de la localidad para pedir que se le practicara un exorcismo. Su petición fue rechazada. El caso de la joven supuestamente poseída, llegó a oídos de Louis Alp, un párroco con cierto prestigio en el ámbito de los exorcismos en Alemania. Conoció a Annelies en 1973, y se convenció que presentaba síntomas de estar poseída. Aunque las películas de Hollywood han mostrado que los exorcismos pueden ser realizados en cualquier momento, esto no es verdad. El Vaticano tiene una serie de requisitos muy específicos para poder autorizar un exorcismo, como repulsión a objetos religiosos, fuerza sobrehumana, y hablar en lenguas desconocidas. Todo esto, después de que se haya descartado cualquier problema psicológico en el presunto poseído. Aquí hay un dato curioso. El párroco habló con la familia de la chica, explicándoles que la iglesia no aceptaba el proceso de exorcismo, pues su hija no presentaba todas las condiciones antes mencionadas. Sin embargo, tras este suceso, repentinamente la joven empezó a presentar este tipo de síntomas, por lo que tiempo después se debatió que pudo ser resultado de la sugestión humana. Con estas nuevas pruebas bajo el brazo, Alt consiguió la autorización de la iglesia y se propuso a realizar un exorcismo que duró aproximadamente 10 horas. El cual, no fue exitoso. Al parecer y a deducción del Alt como los padres de Annelies, el exorcismo había fallado por los medicamentos de esquizofrenia que tomaba la chica, por lo que decidieron suspenderlos. Durante un año entero, se le practicaron diversos exorcismos, todos y cada uno de ellos fueron registrados en cintas de audio y fotografías, donde se podía ver el terrible deterioro que sufrió la joven, así como horripilantes voces que salían de la joven. Presentaba terribles lesiones en todo su cuerpo, pues se ataba con objetos o sus uñas. Tenía las rodillas fracturadas por los más de 600 ataques que tenía en el día. Ver las fotos del estado en el que se encontraba Annelies es, simplemente, escalofriante. Se dice que la joven gritaba de manera espantosa largas horas, hasta que sus cuerdas vocales se rasgaban, ladraba como perro, se escondía debajo de la mesa, según sus familiares trepaba paredes, solo quería comer arañas y carbón. Según las grabaciones del padre, manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes. Tras un año, ya totalmente exhausta, gravemente enferma de neumonía y con anemia, Annelies dejó este mundo el 1 de julio de 1976 con tan solo 23 años de edad.
Tanto los padres de la joven como los párrocos involucrados en el exorcismo, fueron enjuiciados por el asesinato de Anneliese, lo cual generó un juicio muy polémico y que fue sumamente mediático. Después de la autopsia, se declaró a la muerte oficial por desnutrición y deshidratación. Además, aunque los abogados buscaron utilizar los 51 registros audiográficos de los exorcismos como evidencia en la defensa, esto no se permitió. Sin embargo, se sabe que sí hubo personas que los escucharon. Al final, fueron acusados de muerte por negligencia y sentenciados a 6 meses de prisión que cambiaron por el pago de una fianza y libertad condicional por 3 años. El juicio de Arm Cheyenne Johnson. En 1980, David Glatzel, un niño de 11 años, comenzó a mostrar comportamientos perturbadores que su familia interpretó como indicios de una posesión demoníaca. Según relatos, el niño experimentaba episodios de ira incontrolable, visiones aterradoras y comportamientos fuera de lo común. Desesperada, la familia Glatzel buscó la ayuda de los demonólogos Ed y Lorraine Warren, reconocidos por sus investigaciones paranormales y sus intervenciones en casos de supuestas posesiones demoníacas. Esto será importante más adelante. Los Warren afirmaron que David estaba siendo acosado por un total de 42 entidades demoníacas. A lo largo de varias sesiones, realizaron rituales de exorcismo en un intento de liberar al niño. Durante uno de estos rituales, Arm Cheyenne Johnson, novio de la hermana mayor de David, intervino desafiando a las entidades a dejar en paz al niño y entrar en su propio cuerpo. Según los Warren y la familia, este acto marcó el inicio de un oscuro cambio en la vida de Johnson. El 16 de febrero de 1981, Arm Cheyenne Johnson acabó vilmente con su arrendador, Alan Bono, en lo que se describió como un acto de furia incontrolable durante una discusión. En el juicio que siguió, los abogados de Johnson intentaron establecer que el acusado no era responsable de sus acciones debido a una posesión demoníaca. Sin embargo, el juez rechazó este argumento por considerarlo imposible de probar y, por ende, inadmisible en la corte. Johnson fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a una pena de 10 a 20 años de prisión, de los cuales cumplió 5 antes de ser liberado por buen comportamiento. Ed y Lorraine Warren, ampliamente conocidos por sus investigaciones paranormales, desempeñaron un papel central en este caso. Aunque muchos consideran su trabajo como pionero en el ámbito de lo sobrenatural, la pareja ha sido objeto de críticas significativas. Numerosos periodistas y expertos han señalado inconsistencias en sus relatos, falta de evidencia verificable y la tendencia de los Warren a dramatizar o exagerar los eventos para obtener notoriedad y beneficios económicos. Este patrón de comportamiento también se observó en el caso de Arm Johnson. Miembros de la familia Glatzel han acusado a los Warren de aprovecharse de su situación familiar para generar un relato más sensacionalista, alegando que los eventos fueron distorsionados deliberadamente. En 2007, Carl Glatzel Jr., hermano de David, presentó una demanda contra los Warren y contra Gerald Brittle, autor del libro The Devil in Connecticut, que relata los supuestos eventos del caso. Carl argumentó que el libro contenía información falsa y difamatoria y que su familia fue explotada con fines lucrativos. Según Carl, los problemas de David no eran producto de una posesión demoníaca, sino de una condición de salud mental que fue manipulada para crear una narrativa atractiva para el público. La demanda buscaba compensación por daños y perjuicios, alegando que la publicación del libro había causado sufrimiento emocional y daño a la reputación de su familia. Aunque no se conocen muchos detalles sobre la resolución del caso, este episodio resaltó aún más las acusaciones de fraude y falta de ética que siempre acompañaron a los Warren hasta el día de su fallecimiento. El exorcismo de Michael Taylor. Michael Taylor nació en septiembre de 1944 y llevó una vida común y tranquila en Osset, West Yorkshire. Carnicero de profesión, vivía con su esposa Christine, sus 5 hijos y su perro. Los vecinos lo describían como una persona amable y de carácter tranquilo. Michael llevaba su vida como cualquier otro padre, trabajando, cuidando a su esposa e hijos y pasando tiempo con amigos y familiares. Sin embargo, Michael sufrió una lesión en la espalda, lo que dificultó sostener su trabajo a tiempo completo.
Esto lo llevó a la depresión y, en ocasiones, a aislarse y evitar interactuar con quienes lo rodeaban. La familia Taylor no era religiosa, pero comenzaron a asistir a reuniones del grupo de la Fraternidad Cristiana Gauber después de que un amigo sugiriera que los problemas de Michael podrían deberse a su falta de fe. Una predicadora laica llamada Mary dirigía el grupo de oración al que asistían Michael y su familia. Fascinado por la forma elocuente de hablar de Mary y sus puntos de vista religiosos, Michael empezó a pasar más tiempo en la iglesia, asistiendo a varias reuniones del grupo. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de mayor espiritualidad se convirtió en una obsesión, ya que Michael se enamoró perdidamente de Mary. Comenzó a pasar más tiempo con la predicadora y menos en casa. Cuando estaba en casa, Michael se mostraba retraído, deprimido, discutidor y, a menudo, explotaba contra su esposa e hijos. Christine, sospechando del nuevo fervor religioso de Michael, lo confrontó durante una reunión de oración, afirmando que su relación con Mary iba más allá de lo cordial y la calificó de carnal. Sorprendentemente, en lugar de tratar de razonar con Christine, Michael tuvo que ser contenido, ya que comenzó a agredir física y verbalmente a Mary con inmensa furia. En la siguiente reunión de oración, Michael pidió disculpas a Mary por su comportamiento, afirmando que no recordaba lo que había ocurrido. Aunque lo perdonaron, los líderes de la iglesia, preocupados por su comportamiento errático, concluyeron que Michael era víctima de una posesión demoníaca y que necesitaba un exorcismo. Convencidos de que Michael estaba poseído por más de 40 demonios, los líderes de la iglesia lo convocaron para asistir a una reunión de oración el 5 de octubre de 1974, donde se llevaría a cabo un exorcismo. Michael, acompañado por su esposa, llegó a la iglesia de Santo Tomás en Gauber alrededor de la medianoche. También estaban presentes el padre Peter Vincent, el reverendo Raymond Smith y otros miembros del grupo de oración. Convencido de que realmente estaba poseído, Michael fue atado, y durante las siguientes 8 horas, los dos líderes de la iglesia realizaron el rito sagrado del exorcismo. Más tarde, durante el juicio de Michael, los testigos testificaron cómo comenzó a convulsionar, sacar espuma por la boca y retorcerse, lo que llevó al grupo a amarrarlo al suelo de la iglesia. Los testigos también relataron cómo lo empaparon con agua bendita y le introdujeron un crucifijo en la garganta durante el proceso. Horas después, agotados por el esfuerzo, el grupo decidió liberar a Michael al cuidado de su esposa. Dijeron que habían logrado liberarlo de la mayoría de los demonios, incluidos los que representaban la lujuria, la bestialidad y el adulterio, pero concluyeron que eliminarían a los demonios restantes en una etapa posterior, debido a que se necesitaba mucha energía para ello. Según los líderes de la iglesia, los demonios que quedaron dentro del cuerpo de Michael Taylor estaban asociados con la violencia, el asesinato y la locura. Agotados, Michael y Christine llegaron a casa alrededor de las 8 am del 6 de octubre. Apenas 2 horas después, Michael atacó brutalmente y acabó con su esposa. Según los informes policiales, Michael le retiró los ojos y la lengua, rasgó la piel del cráneo y dejó una escena bañada en color carmesí. En su locura homicida, también atacó, privó del aire y desmembró completamente al perro de la familia, cuyos miembros quedaron esparcidos en la escena del crimen. Los policías, al no encontrar un arma, se quedaron horrorizados al descubrir que Michael acabó con su esposa y su perro usando sus propias manos. Durante su arresto, Michael afirmó que el exorcismo de la noche anterior no había sido exitoso. Me prepararon para esto anoche. Intentaron darme paz mental, pero en su lugar me llenaron del diablo. Estaba dentro de ella tras su arresto. Michael fue llevado a juicio por el brutal ataque y asesinato de su esposa. El equipo de defensa de Michael argumentó que, en su ya frágil estado mental, el llamado exorcismo lo había llevado al límite. Fue absuelto y pasó 2 años en el hospital Broadmoor, donde recibió tratamiento psiquiátrico. Posteriormente, pasó otros 2 años en el Hospital Real de Bradford y finalmente fue liberado. La exorcista de Almansa. Ocurrido el 18 de septiembre de 1990, en el municipio de Almansa, de la provincia de Albacete, en España. Fue en este pueblo en el que nació Rosa González Fito el 5 de enero de 1954 y a la edad de 36 años trabajaba como curandera, ofreciendo brebajes de hierbas presuntamente mágicas, haciendo rezos, y otras actividades relacionadas al ocultismo. Rosa María era la más solicitada de toda la región, debido a la efectividad de su trabajo.
Le iba tan bien el negocio que hizo que su marido, Jesús Fernández Pina, abandonase su trabajo y se dedicase a vigilar la sala de espera que tenían habilitada en la parte baja de la vivienda. Además le llevaba la agenda y cobraba a la gente que llegaba a la consulta. El matrimonio tenía una hija de, en ese entonces, 11 años, llamada Rosita, quien solo se limitaba a ver el trabajo de su progenitora. Se cuenta que Rosa creía realmente que había sido tocada por el dedo de Dios, y que tenía poderes. La curandera conocía las propiedades de muchas plantas que ayudaban a aliviar dolores del cuerpo humano, algo que pudo hacer que se fuese creyendo cada vez más sus supuestos poderes. Rosa María incluyó a su hermana menor, Ana, en las prácticas para tener más prestigio. Mientras Ana se reunía con su hermana para llevar a cabo sus sesiones, Rosa decidió incluir en el grupo a una nueva integrante. Mary Ángeles Rodríguez Espinilla. Esta mujer era una ferviente seguidora de la curandera. Tan fascinada por ella que abandonó a su esposo y a sus 2 hijos pequeños, y se unió a Rosa María. Para aumentar aún más la fama de su clínica, Rosa María llamó a la hermana de Mary Ángeles al grupo de curanderas, Mercedes. Sin embargo, el plan no terminó ahí. Rosa mantenía una relación amorosa secreta con Mary Ángeles y tenía como propósito lograr que Ana y Mercedes hicieran lo mismo. El objetivo de Rosa era unirlas. Después de que Mercedes viajara a Almansa, las 4 salieron a cenar el 15 de septiembre. Al regresar, Rosa afirmó sentirse indispuesta, y todos terminaron en casa de Mary Ángeles. Una vez cerraron la puerta de la vivienda, comenzó un descenso hacia un encuentro íntimo grupal de índole satánica. Las 4 tomaron de las hierbas y sustancias que había preparado Rosa, las cuales tenían efectos que alteraron su percepción de la realidad, volviéndolas erráticas, y provocándoles alucinaciones extremas. Cuando salió el sol, quedaron en que se volverían a juntar, pero esta vez, en la casa de Rosa María. Estas relaciones duraron por días enteros. Destrozaron todos los muebles, los espejos, vaciaron en sí mismas perfumes y jabones. Además de hacer sus necesidades en toda la habitación, por lo que había un olor fétido en el lugar. Todo esto ocurrió mientras la pequeña Rosita se encontraba en la casa. El 18 de septiembre, 3 días desde haber iniciado sus actividades, y, en un estado deplorable, fueron a traer a la pequeña Rosita a su cuarto, para llevarla a la habitación en donde se encontraban las 3, pues Ana se retiró por miedo. El esposo de Rosa llegó al dormitorio, al percatarse de que llevaron a la niña ahí dentro. Fue atacado inmediatamente por las 3, y lo pusieron a limpiar los fluidos que habían en la habitación. Mientras que Rosita estaba asustada, sentada en una esquina. Mary Ángeles tuvo su periodo. Rosa, quien llevaba varios días sin dormir y estaba alucinando, empezó a golpearla brutalmente, pues afirmaba que era el diablo el que quería salir de ella. Sin embargo, al instante, redirigió su atención a la pequeña Rosita, quien estaba en shock, a lo que las mujeres coincidieron y gritaron: «Rosita está embarazada del diablo», por lo que le practicarían un exorcismo. La madre pidió a las 2 mujeres que sujetaran a su hija, por lo que la madre procedió a sacarle el diablo. Con sus manos, retiró todo el interior de Rosita, sacándolos desde las partes. A lo que la pequeña solo exclamaba que terminara pronto. La madre, alucinaba y cada órgano que sacaba afirmaba que eran un demonio más. Luego, las 3 comenzaron a bailar alrededor del cuerpo inerte y casi vacío de la pequeña Rosita. A la mañana siguiente, llegó el marido de Rosa María junto con Ana. Las mujeres se abalanzaron sobre Ana, pues, pretendían sacarle los ojos para revivir a la pequeña Rosita, pero fueron detenidas. Posteriormente llegó la policía municipal, que no dio crédito a lo que vio. Descubrieron aquella dantesca escena, y descubrieron al marido de la curandera escondido en una habitación. Tras ser detenidas, interrogadas y juzgadas, la audiencia de Albacete dictó sentencia. En primer lugar, se estableció que no podía ser probado que Mercedes hubiese participado directamente en el deceso de la pequeña Rosita. Quedó en libertad. Por su parte, Rosa y Mary Ángeles fueron declaradas no responsables legalmente de los hechos por sufrir un trastorno mental. Así es, este caso, tan macabro como fue, quedó completamente impune, siendo uno de los casos más horribles de la historia de España. I brought them wisdom for love, worship, and liberty, and love.